Hola, bienvenidos y bienvenidas a este congreso de oráculos. Quien no me conocen, soy Jaina Carrillo de la Escuela de Éxito Espiritual, donde hago cursos y mentoría de mediumidad, tarot y artes espirituales. También soy autora, mi libro Siempre a tu lado y otro libro que está a punto de caer ahora va sobre mi vida como medio. Soy inglesa y vivo en España y hoy te presento mi ponencia de la tabla Ouija. Entonces, sin más, nos vamos a la ponencia. Primero voy a presentarte mi tabla Ouija, qué bonito es. Esto fue un regalo hace muchísimos años y yo tengo mucha experiencia con la tabla Ouija. Estuve en un grupo de 6 meses donde cada semana hicimos la tabla Ouija y actividades físicas con los espíritus. La tabla Ouija era algo muy importante en nuestro grupo. Fue un grupo de 6 meses muy intenso donde vemos fenómenos tremendos. Y a lo largo de los años he estado en muchos grupos de tabla Ouija, algunos con más actividad, uno con menos actividad, cada grupo es diferente. Y la tabla Ouija, también conocido como la tabla que habla, y para mí, mi tabla de los ángeles, mi tabla tiene 4 ángeles y también tiene los nombres de nuestros guías y maestros espirituales. Entonces para mí esta tabla es muy personal y yo le llamo la tabla de los ángeles. Pero vamos a hablar un poco primero sobre la historia de la tabla. Vamos a hablar primero sobre la palabra Ouija. Por muchos años pensaban que la palabra Ouija, que en inglés es Ouija o Ouija, depende cómo la dice, pero decían que era la palabra sí en francés, oui, y ya, sí en alemán, la tabla de sí, sí. Y resulta que ahora la historia dice que no tiene nada que ver con los idiomas. Y el origen del nombre Ouija queda en un misterio. La tabla Ouija está hecha hace más de 125 años. En una época donde en Inglaterra la mediumidad era algo bastante común y bastante normal. Y en Estados Unidos era donde el espiritismo estaba cogiendo cada vez más fama. Y esto era porque las personas morían bastante joven, los niños estaban muriendo como chorros y había bastante depresión. Y la gente quería comunicar con sus seres queridos. Y el espiritismo en Estados Unidos, hecho famoso por la hermana Fox, pero el espiritismo era una fase donde todo el mundo estaba intentando de comunicar con sus seres queridos. Y había modos muy conocidos. Por ejemplo, grupos de personas se unían en sus salas y comunicaban con los espíritus por golpes. Por ejemplo, uno era así, 2 era no. O preguntaban preguntas a los espíritus y podían letrearlo por golpes. A, B, C. Por ejemplo, que esto podía ser un proceso muy largo y un poco complicado. Y claro, muy abierto para error. Otra cosa que hacían era que se movía la mesa. Entonces comunicaban con los espíritus y se movía la mesa o se levantaba la mesa. Estos eran fenómenos que ellos usaban mucho. Otra cosa era la escritura automática, donde cogían un bolígrafo y un papel y comunicaban con sus seres queridos por la escritura. Todos estos fenómenos y más estaban ya cogiendo muchísimo fama y muchas personas le estaban haciéndolo. Y entonces sacaron la tabla Ouija. La tabla Ouija salió como un juego de sala para diversión y para conexión. El misterio del desconocido y el conocido. Y como oráculo. En las primeras publicidades hablaba de que podía preguntar sobre tu pasado, presente o futuro. En mucha publicidad de los primeros tablas podía ver parejas felices y usando la tabla para adivinar sobre su relación de amor. Podías preguntar a la tabla cosas de tu vida y tener respuestas de los espíritus, una puerta de este mundo al otro. La tabla tiene patente. Y sí, tiene patente. Es que hay una historia de cómo han sacado la tabla súper interesante, el follón que había, pero resulta que tiene patente. Y para sacar esa patente han tenido que demostrar que la tabla comunicaba con el más allá. Llevaron un medium
a la patente. El día del patente llevaba un medium con ellos, que también estaba ella metido en el negocio del tabla, pero llevaban un medium con ellos. Ahora, si había trampa o no, también hay muchas preguntas sobre eso. Pero resulta de que tiene patente. Entonces, básicamente hace lo que pone en la caja. Y directamente fueron bestseller. Directamente, la gente comprando la tabla porque era mucho más fácil. En la mayoría de las tablas tenemos un sí, un no y el alfabeto. Y en muchos también hay un hola y un adiós. Pero en sí el alfabeto y un sí y un no. Y lo bueno de la tabla es que no solo la usaban toda la gente que estaba ya metido en el espiritismo en Estados Unidos, que eran muchísimas personas y más en su punto de fama más alto. Pero, aunque es muy difícil de creer hoy en día, es muy difícil que nos entre en la mente hoy en día, esto en su época no estaba mal visto. Quiero decir, no estaba mal visto ni por la gente, ni estaba mal visto por la iglesia. Esto significa que las personas podían ir a la iglesia a rezar y hacer su misa y luego irse a una casa y hacer la tabla. No estaba mal vista. Incluso en la Casa Blanca, la mujer de Lincoln usaba la tabla para comunicar con su hijo de 11 años. Entonces, bueno, la fama era muy buena fama, era algo muy normal y era una extensión de la mediumidad que estaba ya visto como más normal. En Inglaterra pasaron lo mismo. Hay más, las únicas personas que estaban quejando un poco de la tabla eran los mediums, porque eso le quitaban su trabajo. No estaba mal vista, hasta que empezaba algunos casos un poco raros. Por ejemplo, personas matando a otras personas diciendo, la tabla me lo ha dicho. Fue por los espíritus me han dicho que tengo que matarles, pero eso solo fueron algunos malos casos. ¿Y por qué estaban usándolo? ¿Le estaban usándolo para adivinar? ¿Me voy a casar con Pepito? ¿Estaban usándolo para conectar con sus seres queridos? Henry, ¿estás ahí? Henry. Estaban usándolo para conectar, pero también estaban usándolo en otro modo. Esto empezaba también a ser la moda, que era para usar la tabla para encontrar una expresión interior. Por ejemplo, un escritor que se llama Merrill, que hizo poemas y hizo historias, y ganó el premio Pulitzer, ganó un premio súper importante, el Pulitzer. Dijo que él usaba la tabla para encontrar su expresión, para encontrar sus palabras. Trabajaba con la tabla para ayudarle a escribir. Y eso se dice bastante a artistas en su época. Entonces, muy bien, en ese sentido, muy bien. Obviamente había también los charlatanes, porque esos hay en todo, y más en el mundo espiritual. Los charlatanes que luego han visto una oportunidad para sacar dinero, los locos que han visto una oportunidad de escaparse de la cárcel o de hacer un crimen y no tener culpa. Había también mucha negatividad por el egoísmo de las personas, pero en sí la tabla estaba haciendo lo que ponía en el paquete. La gente estaba divirtiendo con ellos y comunicando con los espíritus y encontrando respuestas. Pero como todo, hay un punto de uso en exceso. La policía estaba en alto ya de la gente que han adivinado crímenes por la tabla y estaban diciendo a la policía que esta persona ha hecho este crimen, el cuerpo está en tal sitio, porque me lo dijo la tabla, me lo dijo la tabla. Entonces, imagínate, empezaba a ser un poco caos, ¿no? Todo el mundo y su padre estaba haciendo la tabla y por cualquier motivo. Entonces la tabla, como quien dice, se fuera a dormir un poco, hasta que llegara el año 73. ¿Y qué pasó en el 73? Pues sacaron la película El Exorcista. Y ahí es donde salió de Dios. Y todas las historias malas que había pasado salió a la luz. Toda la prensa cogió las historias malas. Y la tabla cogió su mala fama. Y todo eso de que podemos comunicar con los espíritus, nuestros seres queridos, todo eso que podemos usarlo para guiarnos. O como decía el poeta Merrill, de que la tabla puede magnificar y ampliar lo que tenía por dentro.
Todo eso fuera. Ahora estaba visto como algo oscuro. Entonces, eso es una pequeña historia cortando un montón de cosas de la tabla Ouija. Entonces, ¿qué es la tabla? ¿Qué es este misterio que lo podemos usar para divertirnos y para conectar con el desconocido? Pues la tabla Ouija es una herramienta. Es una herramienta espiritual igual que cualquier otra herramienta espiritual. La tabla no tiene nada mágico, nada. Igual que cuando vas a hacer escritura automático, un bolígrafo no es mágico, es una herramienta. Un péndulo no es mágico, es una herramienta. Todo es una herramienta. Y la tabla es una herramienta para hacer varias cosas. Y vamos a hablar de estas cosas hoy y cómo se usa. Pues normalmente en el centro de la tabla hay una cosa que es una panchete. Yo uso un vaso, pero lo suyo es que viene normalmente con panchetes. Y lo primero que te voy a aconsejar si vas a usar la tabla es intentar de eliminar toda esa mala prensa que ya lo sabes. Esa mala prensa que te has enterado de cosas a lo largo de los años sobre la tabla fuera. La tabla es una herramienta para comunicar. Es una mesa de hablar, una mesa de comunicar. Entonces vamos a usarlo tal. Ahora, lo primero que necesitas es una tabla. Puedes comprar una en Amazon. Yo hice eso, fue muy gracioso. Medirlo antes, te recomiendo si lo mides antes, si vas a comprar una por Amazon. Y si no, puedes hacer tu propia tabla y puedes ser lo creativo que quieres ser con la tabla. Mírate en Google para que tengas una idea de cómo montarlo, las sí, el no, adiós o las letras o lo que tú quieres y hacer tu propia tabla. Eso primero. Una vez que tienes la tabla, lo que quieres hacer es tratarlo con el mismo respeto que tratarías cualquier otra herramienta espiritual. Cualquier herramienta espiritual se merece tu respeto total. Si vas a hacer la tabla con otras personas, que es lo normal, normalmente son 2, 3, un grupo de personas haciéndolo, buscar personas que están en la misma vibración que tú sobre los temas espiritual y la tabla. Es muy importante esto. Y subir tu vibración antes de usar la tabla. Puedes subir tu vibración por la meditación, que yo recomiendo mucho, o puedes subirlo por otros modos. Por ejemplo, en el grupo que estaba yo, donde había muchísimos fenómenos espirituales, pero fenómenos que se han levantado en la mesa en el aire, me han levantado a mí, sentado en un sofá cama, en el aire, hasta el punto que yo estaba tocando el techo. Sí. Imagínate, yo en el aire tocando el techo, sentado en un sofá cama que también se levantaba en el aire. Eso te lo juro que ha pasado. Y ver la mesa levantar, la ves a caer, el vaso mover solo, cosas pasan. Bueno, cosas fenomenales. Y una cosa que nosotros hicimos para levantar la vibración, aparte de la meditación, que eso es súper importante, pero era cantar. Cantamos, aunque cantamos mal, pero la música, la voz, te sube la vibración. Entonces puedes cantar una canción si quieres o poner algo de música. Hay muchos modos de subir tu vibración, pero importante de que si estás con un grupo, que ellos también suben la suya. Porque si tú tienes tu vibración alta y estás con alguien que está súper negativa, esto te puede bajar tu vibración y podemos tener problemas. Y cuando digo podemos tener problemas, no solo estoy hablando de la tabla, pero lo mismo puede pasar con cualquier otra herramienta espiritual. La bola de cristal, la carta de tarot, el péndulo. Si tú vas a trabajar con herramientas espirituales, en ese momento mi consejo es que tienes tu vibración alta, porque si no vas a traer la negatividad, no espíritus malos. No vas a traer ningún espíritu, no estamos abriendo un portal al infierno, no va a salir una fantasma y hacerte daño, pero sí que vas a bajar tu vibración, va a dejar que toda la negatividad, todas las cosas malas, todos los pensamientos malos, el miedo, todo eso va a ir entrando y ahí estamos abiertos para que pasen cosas que no nos gustan y luego echamos la culpa a los espíritus y nos podemos pasar muy mal. Por eso primero es muy importante que si la haces con otra persona, estáis en la misma frecuencia. Y si lo quieres hacer solo, también puedes.
no hay problema haciendo la tabla solo. Sí, puedes hacerlo sin nadie. Siempre y cuando tú sabes quién eres, tú entiendes lo que es la mediumidad, entiendes lo que estás haciendo. Si es la primera vez que trabajas con los espíritus, si no sabes quién es tu guía, si no haces actividades espirituales, si no trabajas con ninguna herramienta espiritual y no haces nada para crecer espiritualmente y entender cómo funciona el más allá y este mundo, si tienes miedo, no es un buen momento de trabajar con la tabla, y yo recomiendo algo que tiene menos mala prensa para que no te asustes y no te bajas la vibración. Yo recomiendo que si vas a usar la tabla, que tengas un conocimiento previo sobre el mundo espiritual y cómo funciona y la mediumidad. Y si vas a hacerlo con otras personas, asegúrate que son personas que confían en ellos. Porque si hay alguien moviendo el vaso apuesto, entonces, Houston, tenemos un problema. Entonces, tenemos que estar seguros de que si estamos con un grupo, que confiamos uno en el otro y hablarlo muy bien. Entonces, ¿cómo usamos la tabla? Pues lo primero que vamos a hacer con la tabla, una vez que tenemos ya, nuestra mente está en un buen estado, habemos hecho una meditación o habemos cantado ABBA y estamos sentados con nuestra gente o solo, lo primero es poner el dedo ligeramente encima del vaso. ¿Lo ves? Ligeramente encima del vaso. Yo también he hecho la tabla con el dedo sin tocar el vaso. Esto lo he hecho muchas veces también, para que los espíritus me hacen una demostración físico. Y esto ha funcionado muchísimas veces, que sin tocar el vaso se ha movido. Pero vamos a hablar ahora de poner el dedo encima, ligeramente. Y las personas que están contigo igual. Como confiamos, sabemos que Pepita no va a estar moviendo el vaso. Vamos a poner el dedo ligeramente encima. Y lo primero que vamos a hacer es comunicar con los espíritus. Y vamos a comunicar con los espíritus igual que comunicamos normalmente con los espíritus. Porque si nunca has comunicado con los espíritus y no tienes tu canal de mediumidad abierta, quizás esto no es la herramienta para ti. Pero si tú ya tienes algo de la mediumidad, comunicar como siempre con tus espíritus. Entonces, vamos a respirar un poco. Abre nuestro campo espiritual, ya habíamos hecho nuestra meditación y vamos a preguntar si hay alguien. ¿Hay alguien aquí conmigo? Y lo voy a mover, obviamente lo voy a mover yo al vaso y vamos a estar un rato. Esto hay que tener paciencia, no hay que dar prisas. Tomar esto en un tiempo, no lo hagas cuando tienes 5 minutos que vienen los niños de colegio, cuando tienes un tiempo. Y ahí pueden decirnos sí, mover el vaso hasta sí, o pueden decir no, significa sí hay, obviamente, pero no quieren respondernos hoy, no quieren hablarnos hoy. Vale, ok. Y vamos a imaginar que nos dice que sí, o va girando un poquito por el sí. Pues podemos decir sí, tampoco tiene que estar encima. Y ahora podemos hacer preguntas. Esto es la idea de la tabla. Podemos hacer preguntas. Entonces podemos preguntar lo que queremos. ¿Quién eres? Y a lo mejor nos letrean su nombre. ¡Uy, José! Vale, muy bien. O podemos hacer preguntas sobre nuestra vida. Recuérdate, en los anuncios de la tabla decían que podía hacer preguntas sobre pasado, presente, futuro. Esto significa que la gente le usaba mucho para adivinar el futuro. Por ejemplo, ¿me van a dar ese trabajo? ¡Wow! Sí. ¿Me voy a escribir un libro? ¡Wow! Sí. Voy a hacer... Bla, bla, bla. Y nos respondía como adivinando el futuro. Pero ahí yo te voy a decir, ojo con eso. Yo no creo que tenemos que usar los espíritus como oráculo. ¿Por qué? Hay muchos motivos, pero uno, si eres medium o comunicas con los espíritus, tú ya lo sabes, los espíritus les encantan guiarnos, ayudarnos a llegar al siguiente paso, ayudarnos en el camino correcto. Siempre están indicando cuál es el camino con más luz, cuál es el camino que nos lleva a nuestros puntos de destino y nuestros deseos. Hay cosas en el destino que está escrito en piedra y muchas cosas que no.
Hay muchas cosas que dependen de nosotros, lo que elegimos hoy, lo que hacemos hoy, cómo somos hoy. Muchas cosas en nuestro futuro que nosotros tenemos el poder de elegir. Y cosas que no, cosas que está prescrito. Entonces, los espíritus quieren que nosotros vivimos nuestra vida y no que ellos viven la vida para nosotros. Ellos quieren guiarnos, quieren ayudarnos, pero no quieren que la usamos como oráculo y dejamos nosotros mismos de elegir cosas o decidir cosas porque está escrito, porque mi espíritu me lo ha dicho y punto. No, ellos nos van a guiar. Entonces, cuando haces una pregunta a la tabla, cuando estás comunicando con los espíritus, es siempre mejor que preguntas por un consejo o para que te guíen en el camino o cómo te pueden mejorar y no que adivinan ellos lo que viene. Por ejemplo, ¿de qué voy a trabajar aquí 5 años? Esto no es una pregunta que a los espíritus les gustan responder. Puede ser que en algún caso sí, porque tú tienes que saber dónde vas aquí 5 años o dónde vas a estar trabajando en 5 años por algún motivo. Siempre hay casos, pero es más probable que no quieren responder este tipo de preguntas porque quieren que tú eliges tu camino. Lo que ellos quieren hacer es caminarlo contigo y guiarte hacia el mejor éxito. Entonces, a medio de esa pregunta, será mejor decir, ¿qué consejo tienes sobre mi vida laboral? O, ¿cómo me puedes guiar a un trabajo mejor? ¿Qué tengo que saber yo para encontrarme un trabajo mejor? Los pías donde voy, estamos preguntando que nos guían, que nos ayudan y no que nos dicen lo que hay y punto. Vale, pues ya está. En 5 años voy a ser piloto, entonces ya está. Aunque no tenía ganas, pero bueno, ya me lo han dicho eso. Eso no es así, no funciona así. Entonces deja que los espíritus guiarte con la tabla. Y esto puede ser un proceso largo porque estamos letreando cosas. Puede ser un proceso muy largo. Cuando tenemos la comunicación con los espíritus, puede ser que incluso ellos mueven el vaso sin que nosotros nos toque el vaso. Con el dedo así, ellos mueven el vaso. Puede ser que se mueve el vaso muy rápido. O puede ser que no se mueve el vaso para nada. Esto significa que estamos comunicando con los espíritus ahora, habemos abierto, habemos hecho nuestra meditación, estamos en unas circunstancias, en un ambiente abierto para la comunicación de mediumidad. Entonces puede ser que la tabla no se mueve, pero se nota algo en la madera de la tabla. Se nota como si la madera estaba moviendo. Esto me ha pasado mucho. O se levanta la mesa. Eso me ha pasado mucho también. O hay un golpe, o hay 2 golpes. A lo mejor no tiene nada que ver con la tabla. Esto simplemente ha sido una herramienta para conectar. Y a lo mejor ves una luz, a lo mejor ves un espíritu, que me ha pasado esto también, que has visto espíritus, que has visto luces, a lo mejor te dicen algo, a lo mejor escuchas música, también me ha pasado. Hay muchas cosas que puede pasar fuera de la mesa porque ya has abierto a la mediumidad. Y también puede ser simplemente que tú empiezas tu mediumidad, que tú sientes que hay un espíritu ahí, que tú recibes un mensaje, recibes información, ves imágenes, tú o Pepito que está sentado contigo, que los espíritus están comunicando. Por otro modo, esto es muy probable que pasa. Entonces, tener en cuenta cuando usas la tabla no es solo que se mueve el signo y nos letrean palabras. Es simplemente una herramienta para abrirnos a la comunicación de medium. Y puede ser súper divertido. Y yo voy a ser muy sincera, lo que yo he sacado más de la mesa no es los mensajes. Eso en verdad no era lo que yo he sacado más y no es lo que me han dado más. Lo que yo he sacado más de la mesa es la actividad paranormal, la actividad, para ellos es normal, la actividad de los espíritus y mi oportunidad de ver
físicamente cómo los espíritus pueden tocar las cosas, han apagado las luces, han levantado la mesa, han movido la mesa, han levantado el vaso. He visto espíritus, calores, fríos, las luces han apagado, ha salido una vez música de piano, han salido voces, nosotros lo grabemos y a veces en la cinta salían las conversaciones de los espíritus. Esto hace más de 25 años, ¿eh? Y salían las conversaciones y palabras y música en las cintas que no había en la sala cuando las grabamos. A veces yo escuchaba algo y otra no. Por ejemplo, yo decía, ¿has escuchado eso? He escuchado hola. Y me decía, no, yo no he escuchado nada. Yo digo, pues yo lo he escuchado bien claro y fuerte. No. Y en la cinta se escucha en ese momento, hola. Entonces, cosas de esto ha pasado así, cada semana por 6 meses, sin fallar. Fue un grupo fenomenal. Y entonces, pues claro, eso es lo que yo he sacado más de la mesa. ¿Por qué? Porque es lo que yo necesitaba en ese momento. Los espíritus están trabajando con nosotros siempre. Nuestro equipo espiritual siempre está con nosotros. Ellos les encantan que usamos herramientas. Dice, vámonos, venga, vamos a ver. ¿Quieres usar la tabla? Pues venga, vamos. Entonces los espíritus les encanta que usamos las herramientas para comunicar con ellos. Y nos dan lo que necesitamos. Yo necesitaba en esa época ver los fenómenos físicos porque ellos sabían que yo iba a trabajar toda mi vida en el campo espiritual. Por ejemplo, ahora voy a decir una cosa. Es posible que tú piensas que tú estás moviendo el vaso. Creo que no. Estoy intentando de que no, pero creo que puede ser que he sido yo. Yo creo que no, pero ha sido yo. La he apretado demasiado. Ha sido yo. Esto pasa muchísimo. La duda. La duda es el asesino de todo lo bonito. Y te voy a decir, si tú estás intentando de no mover el vaso y eres una persona racional, una persona que realmente respecta estas cosas y no quieres ningún show, ninguna película, aquí quieres hacer lo que quieres hacer, comunicar con los espíritus. Pero hay algo en ti que estás dudando si eres tú. Si dudas de Pepita y tú crees que Pepita está moviéndolo y lo ves bien clarito, lo ves algo raro, hay que parar esto a mí no me va. Pero si tú confías en Pepita, confías en Juan, y quién está ahí en la mesa, y tú sientes, no, yo creo que he sido yo que estoy moviendo esto. Si tú crees que he sido tú, es más probable que sí. Es muy posible que los espíritus también lo han movido el vaso como hace mucho, pero también es probable que sí. Es tu dedo que la ha movido, o lo de Pepita, o lo de María. ¿Por qué? Porque estás comunicando con los espíritus. Entonces no es porque tú la has movido porque has querido. Has movido porque estás haciendo una pregunta y ellos te han indicado dónde está la respuesta. Ellos están llevándote a la respuesta. Igual cuando hacemos la escritura automática. Es más raro que los espíritus sacan el bolígrafo de nuestros dedos y que nosotros estamos sentadas mirando un bolígrafo moverse solo y que nos devuelven el papel y el bolígrafo todo hecho. ¡Wow! Es muy raro cuando hacemos la escritura automática que vemos el bolígrafo moviendo solo. Es más, aunque se puede, los espíritus pueden hacer todo, pero es más probable que es nuestros dedos que escriben. Nosotros aguantamos el bolígrafo. Nosotros estamos dando esas letras. Cuando usamos el péndulo, es posible que los espíritus lo mueven. Pero es más probable que somos nosotros moviéndolo. Aunque decimos, no, yo no lo estoy moviendo, no. Es más probable que sí. Pero ¿por qué estamos moviéndolo en esta dirección o la otra? ¿Por qué estamos respondiendo? ¿Dónde vienen esas respuestas? Porque ellos están trabajando con nosotros. Igual que cuando hacemos una sesión de mediumidad. Es claro que los espíritus pueden hablar. Pueden decir las palabras. Yo he escuchado a espíritus hablar así de veces, pero es más probable que van a usar mi voz cuando hago mediumidad. Son mis palabras, es mi aliento que sale.
no los suyos. Y eso es trabajar juntos con los espíritus. Es una sesión de artes espirituales y usando herramientas. No para que ellos hacen todo el trabajo. Toma, aquí tienes tu martillo, hazte tú todo el trabajo. No, estamos diciendo, hey, si quieres trabajar juntos, yo cojo la martillo y tú me indicas dónde tengo que pegarlo. Es lo mismo con las artes espirituales. ¿Pueden hacerlo? Sí. ¿Es necesario siempre? No. ¿Es más fácil que la hacemos nosotros? Sí. Y por eso la tabla está usada como herramienta, como forma de ayudarnos a comunicar con ellos. No porque ellos hacen todo el trabajo. Vale, así es como podemos usar la tabla para comunicar con nuestros seres. Pero hay otro modo. Recordamos del famoso escritor Merrill que usaba la tabla para magnificar lo que tenía dentro, para su expresión. Entonces, ¿cómo funciona eso? Pues puedes usar la tabla para comunicar con los espíritus, como acabamos de hablar, para que los espíritus nos puedan guiar, tanto con la tabla o con otra actividad, o en ese momento a lo mejor recibes mensajes, estás con la tabla y estás recibiendo mensajes de los espíritus, o puedes usar la tabla para conectar con tu propio psíquico. Esto significa que hay muchas preguntas donde las respuestas tú ya lo sabes. En tu espíritu ya sabes las respuestas de muchas preguntas tuyas. Y vuelvo a decir, esto no es tanto sobre lo que está escrito en mi destino. Esto no es para adivinar siempre. Es para hablar de cosas que tú ya lo sabes. Por ejemplo, sí, estoy muy feliz en mi matrimonio, sí, el año que viene vamos a comprar otra casa, sí, nos vamos de viaje. Pero por dentro, en tu espíritu, tú sabes que no es verdad. Sabes que hay problemas. Hay algo en ti que dice que no puedo confiar totalmente en este hombre. Tu psíquico está abierta a la posibilidad de que un día, cuando él salta de ti, te va a hacer así. Hay algo en ti que está inquieto con esta relación. Por mucho que exteriormente estás proyectando de que está todo bien. Y claro, al usar la tabla podemos conectar con estos miedos o estas ilusiones o esta parte interior de nosotros. Es una buena forma de usar la tabla. Entonces la tabla puede estar usada para que nos conectamos con nuestros sentimientos interiores. Y eso incluye nuestros deseos profundos, nuestros sueños profundos. Por ejemplo, yo sé en un nivel muy dentro de mí, mis deseos más profundos es sacar mucho más libros. Lo sé. Exteriormente no. Estoy hablando, sí, pronto va a salir otro libro, estoy súper contenta, voy editando, voy esto, voy lo otro. Exteriormente no lo puedes ver. Pero si yo conecto con mi interior, puedo ver un montón de libros en una estantería, todos con mi nombre. Si yo conecto con mi interior, puedo ver la feliz que estoy con cada uno de esos libros. Me da hasta escalofríos de ver todo el conocimiento que tengo yo escrito para la eternidad. Eso para mí es algo de mi interior. Exteriormente no. Tengo mi escuela, tengo mi mentoría, estoy haciendo 1000 cosas este año y escribiendo libros es parte de todo lo que estoy haciendo, pero no es mi prioridad. Pero si yo conecto con la tabla o con cualquier otra herramienta, con la bola de cristal, con el péndulo, con mis cartas de tarot, entonces ahora estoy preguntando a mí, no los espíritus, a mí. Y yo ya aquí, puede ser que yo veo los libros y inconscientemente ahora yo estoy poniendo la palabra libros. ¡Wow! ¡Libros! ¿Voy a escribir libros? Lo sabía. O a lo mejor no es que me letrean, a lo mejor hago la pregunta concreto. Hago la pregunta, mi psíquico, mi alma, y digo, pero un día voy a escribir muchos libros, y me da el sí. Y yo incluso me sorprendo, ¡wow! Un sí, lo sabía. Claro que lo sabía, mi alma lo sabía. Entonces es otro modo de usar la tabla. Y Merrill hizo esto incluso más. Se sentaba con la tabla
para preguntar sobre sus poemas, sobre sus escritos. Y esos no venían solo letra por letra. Imagínate letra por letra, un poema. Imagínate una historia letra por letra. No, simplemente la conexión era suficiente y la ayuda de algunas preguntas que tenía era suficiente para encontrar algo dentro y profundo de él. Y con eso ya podía abrir la puerta de su creatividad, sus inspiraciones. Aquí dentro, lo he encontrado por la tabla. Entonces puedes usar la tabla para comunicar con tu propio psíquico. Y la diferencia es que cuando viene de los espíritus es una información externa que entra. Es una información externa que entra. Y se nota cuando es una comunicación con los espíritus. Cuando es una comunicación de dentro, es como recuerdos. Es como simplemente lo sé. Lo sé, es un instinto. A lo mejor es un poco pasajero también. Y cuando vas a hacerlo por tu propia intuición, ahí es donde es mejor hacerlo solo. Es mejor usar la tabla solo, sin nadie, sin estar en grupo, simple tú con la tabla, puedes sentarte y preguntar cosas a tu propio espíritu. Puedes intentar de recordar vidas pasadas, puedes intentar de recordar algunos puntos de tu destino o metas y sueños que has tenido antes de nacer, cosas que tú has querido hacer, partes de ti que te pueden inspirar o partes de ti donde puedes ayudar a otras personas y a la vez usar la tabla como, por ejemplo, me viene algo a la mente, para aclararlo voy a preguntar la tabla. Y puedes hacer una combinación de las dos cosas, usar tu psíquico y usar los espíritus para aclarar lo que estás sintiendo. Eso también es otro modo de hacerlo, combinar. Por ejemplo, me viene algo, tengo un instinto de no sé qué. Y ahora puedes ampliar eso preguntando a los espíritus por más información, por ejemplo. Entonces, tenemos tres formas de usarlo. Podemos comunicar con los espíritus, podemos usar nuestro propio psíquico o puedes combinarlo y usar nuestros espíritus y nuestro psíquico para que sacamos el máximo consejos y eso es lo que queremos, consejos y que nos guían y que nos ayudan en nuestro camino, tanto nosotros mismos como los espíritus. Y la cuarta cosa que te voy a hablar es que simplemente asegúrate, la parte antes que te he dicho, que estás conectado, que hace una meditación, que comunica con tus espíritus, que abres en el modo que normalmente abres, que habla con los espíritus como normalmente hablas con ellos, son tus espíritus, tu equipo espiritual. El motivo de esto es porque hay personas que hacen la tabla y no están conectados, entonces lo que sale de su cabeza es todo el follón de la mente. Igual que, por ejemplo, cuando tenemos un sueño. A veces en sueños tenemos visiones y mensajes de los espíritus, a veces es simplemente cosas de nosotros, nuestro psíquico, y a veces es simplemente lo que habemos visto, cosas que está pasando, cosas de una película que habemos visto, algo que nos ha contado. Entonces la tabla y cualquier otra herramienta también puede ser igual. También puede ser que te metes y tienes algo en mente que no te das cuenta, que no estás conectado con nada, con los espíritus ni tu psique, y estás sacando lo que tienes en mente. Ahí es donde hay mucha gente que hace la tabla y la tabla dice cosas que luego no salen o simplemente cosas raras salen en la tabla. Eso normalmente es porque la persona no está bien conectado con su vibración alto. Entonces está saliendo cosas de la subconsciencia y no el psíquico ni los espíritus. Entonces tener ojo con eso. Asegúrate que te centras bien si vas a usar esto o cualquier otra herramienta. Bueno, espero que te guste esta ponencia. Si quieres aprender más sobre la mediumidad, puedes ir a mi escuela, la Escuela de Éxito Espiritual, donde tengo un curso de mediumidad. Ahí te enseño paso por paso de cómo conectar y cómo comunicar con los espíritus y también paso por paso de cómo ser medio. Y
Y muchísimas gracias por todos los que están aquí. Me encanta este congreso de oráculos. Estoy súper contenta para estar invitada y espero que te haya gustado mi ponencia y más que nada que le hemos quitado un poco el misterio de lo que es la tabla y a la vez dale la importancia que tiene. Es una herramienta muy poderosa, aunque es simplemente una tabla, aunque simplemente es un bolígrafo, aunque simplemente son cartas. Todas las herramientas espirituales, aunque ninguna de esas herramientas son mágicos, podemos usarlo en un modo mágico. Y muchísimas gracias por ver esta ponencia. Si te ha gustado la ponencia, por favor, dímelo en los comentarios, tocar me gusta y nos vemos.